Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a otro capítulo del Bar de Letras. Después de algunas semanitas y de algunos inconvenientes técnicos, estamos de vuelta aquí con un tema que a nosotros nos apasiona, pero antes que todo, doy la bienvenida a mi carnal, a mi hermano. Héctor, ¿cómo estáis? Un gusto, compadrito, tanto tiempo, ¿cómo estás? Santa Luna, bien, 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 me fue bien, bien. Que vamos a estrenar nueva modalidad de podcast en solo audio, así que para ir a acompañarlos donde vayan ustedes, nos pueden ir escuchando y hagan lo que estén haciendo. Sí, este formato nuevo me parece interesante porque le da la posibilidad a la gente de poder estar haciendo otras cosas mientras disfrutan del material que nosotros le ofrecemos. Ojalá Correcto. que ese disfrute se haga también manifiesto en comentarios. Nos gustaría saber qué opina la gente o qué temática le gustaría que tocáramos. Sí, correcto. Sí, que participen con nosotros para ir conocer distintos puntos de vista y llevemos más allá estas conversaciones. Así es. Eso, chiquillos. Bueno, hoy día les traemos un temita. Ahí, Héctor, te doy el pase para que si quieres contar la génesis de cómo lo planificamos. Sí, O pues por cómo supuesto. surgió, Igual, más que planificar, cómo surgió. sí, mire, la tónica de los programas generalmente nace desde una conversación con Alain, con el otro miembro de este canal, con mi compadre, y generalmente damos opiniones con respecto a lo que queremos hablar. Y a mí en algún momento se me ha ocurrido la posibilidad de, ¿cómo decirlo?, de poner en paralelo todo lo que tiene que ver con el mito de la creación, tanto de Tolkien en la Tierra Media como del universo de Howard Philip Lovecraft. Además de hacer una comparación entre las criaturas que, digamos, a las criaturas que pertenece cada universo. Me refiero a los universos literarios de Tolkien y de Howard Philip Lovecraft, por supuesto. Y hacer un paralelo entre ellos, conversar de si hay símiles y si dónde está la dicotomía, dónde está la esencia de lo que quiso cada uno de los autores desarrollar en su escrito. Así que vamos a tratar de ver qué pasa, porque Sí, a pesar de que yo no hice nada, creo que Alain planteó, digamos, no sé cómo decirlo, una estructura de la conversación. sí, para irnos guiando más que nada, para dar una estructura a lo que conversamos, porque como bien dice, el tema es súper amplio, entonces da para sentarnos a hablar 14 horas y quedar con temas pendientes. Así que de forma muy resumida quisimos darle esta estructura para poder compartirlo y bueno, si se da más, si les gusta, también poder extendernos en otros capítulos con esta conversación. Sí, ojalá que salga todo bien y que podamos hacer algo interesante al respecto. Claro. Ya, pues comencemos nomás, Adelante sin con más, sin, su... sin más dilación. Ya, Sí, bueno, eh, partir con que nosotros habíamos resumido un poco este capítulo como bestiarios, básicamente claro. porque son estas colecciones de relatos, descripciones, de imágenes de animales reales o fantásticas o seres fantásticos, donde se van compilando en este caso en un libro de manera de divulgación. Bajo Sí, esa igual premisa, sí, sí, dime, disculpa, es dime. interesante lo que mencionaste, dice, tanto animales reales como criaturas fantásticas, porque, por ejemplo, en el mito de Howard, o sea, de Tolkien, existen animales, por decirlo así, más convencionales, como los Exacto. caballos, pero generalmente estos animales tienen otros atributos, así que también pertenecen de alguna manera, o sea, tienen una modificación que los vuelve tal vez fantásticos también. Así que también los vamos a agregar. Exacto, Ah, las sí. aves, ¿cachai? Y esas cosas. Sí, de hecho, ahí hojeando unos bestiarios por el lado de Tolkien, claro, tiene las águilas, Claro, incluso dentro de cada especie también hay categoría, entonces es bien amplio, ¿ya? sí, así es. Bueno, con eso, principalmente como quizás características de los misterios, como en general, yo puedo aportar, bueno, aquí hacer también la salvedad y un disclaimer que Héctor es mucho más especialista en ambos autores, mucho más en Tolkien también. Así que yo todas las dudas Ah, bueno.
En todas las dudas tolkianas me voy a apoyar aquí en mi compadre, ¿ya? Pero, y tú, por favor, Héctor, me corrige a la primera que tenga yo de imprecisión. No, te A ver, agradezco que me definas así porque yo soy un lector nomás, pues, al igual que tú, así que no debería haber diferencia entre los dos. no, pero hay más especialización también en Tolkien, pero si está bien, yo te hago te hago el elogio y el reconocimiento. Ya, mira, Gracias, compadre. en cuanto a ver, en características que tienen que ver también con en ambos, yo a Tolkien, y quiero partir con él, porque creo que el cuidado y la dedicación que tuvo en el proceso de elaboración, consideró cada aspecto específico de la raza y de los seres que creó. Sí, fue Eh, muy n- difícil, mucho. no tanto así Lovecraft en cuanto al detalle, porque le dio una riqueza, un sustento por detrás a la raza y a la especie. Tolkien, que está a años luz de casi la mayoría de los autores, ya en cuanto a Lovecraft, eh, representa en su bestiario, en las creaciones, entidades superiores e inferiores, ya tanto dioses como primigenios y bueno, y humanos que están mucho más lejos en cuanto a la jerarquía, ¿ya? Todas las razas y divinidades, también lo que veo en Lovecraft, la raza y las divinidades menores de los mitos responden ante los dioses exteriores y muchos de ellos incluso no nos dan, no le dan bola o le sirven a los mayores, pero antes de meternos ahí como en ese detalle, hacer la salvedad, y aquí te doy el pase también, Héctor, para que te pueda extender, que en los mitos de Cthulhu, en este bestiario de Lovecraft, quiero hacer la distinción de dos grandes troncos, que son los monstruos de las criaturas de los mitos, y lo de las criaturas de la Tierra de los Sueños, ¿ya? Estos son las Dreamland y que tiene que ver con el ciclo onírico de Randolph Carter. Hacer Claro. ese cierre nomás y te doy el pase, Héctor. Ya, mira, eh, yo creo que tal cual decís tú, es súper difícil hacer un paralelo entre las bestias de un escritor y de otro. Pero como esto, bueno, también la gente no sabe, bueno, este es el segundo intento de grabar esto, así que estuvimos desarrollando un poquito algunas conversaciones durante el primer intento de hacer este primer podcast y salieron cosas interesantes como, por ejemplo, a mí me surge la duda y te la tengo que preguntar a ti con respecto a las criaturas de Lovecraft. Ellos, hay ciertas criaturas que están asociadas a la cosmogonía u origen del universo fantástico de Lovecraft. No sé si me explico. O sea, dentro de todas las historias de Lovecraft están escritas y desarrolladas dentro de un universo que tiene un origen y hay ciertas criaturas asociadas a ese origen. Eh, Correcto, sí. por ejemplo, dentro del bestiario, y yo no domino o sea, yo no tengo muy claro cuál es la respuesta, porque ¿cuál es podríamos hablar de un primigenio, de un primer Claro, nacido sí, lo que pasa es del que origen de? hay que hacer la salvedad de que existen, hay dos escalafones, y aquí me voy a tomar de esta ramita para hacer una pequeña observación antes de entrar a lo que estamos conversando, que me costó encontrar semejanzas entre ambos bestiarios, de hecho encontré una sola y que tiene que ver con lo que me estás conversando, y que una de las semejanzas que tienen ambos bestiarios es que tienen jerarquías. Ya Ya, en Tolkien tenemos Dios creador, y ahí vamos a tocar en el apartado de influencias, cómo vamos a llegar ahí. Tiene un Dios creador y seres que están inferiores, pero que son divinos en comparación a lo humano. Acá en Lovecraft ya, tenemos tanto dioses, ya que son exteriores, los arquetípicos y los otros dioses, y los primigenios, que son, que también nosotros, por los cultistas o como seres humanos sin ninguna trascendencia, por sus características como entes, también los consideramos dioses y los idolatramos como dioses, pero en estricto rigor, en la jerarquía, no lo serían para efectos de los dioses, que sí tienen que ver con la conformación del universo, aunque algunos no, pero sí han tenido parte o participación en la creación de galaxias o sistemas y como de la construcción y la destrucción.
¿ya? Pero ahí hay que hacer esa salvedad. Entonces, como primigenios, hay, claro, pero es un escalafón menor al de los dioses, porque en dioses, en el mito de Cthulhu, tenemos, como te decía, lo exterior, lo arquetípico y los otros dioses. Ahora, otra salvedad, otro apartado que también es muy interesante, hay una diferencia entre ambos mundos, que el, en el, en la ambientación, o sea, no, perdón, en el canon de Cthulhu han participado muchísimos autores, no solo Sí, Lovecraft. Entonces sí, ahí hay que hacer un poco la distinción, separar la paja del trigo para poder acotar la conversación, porque si no el universo se extiende se entiende mucho. infinitamente. Entonces, para acotar un poco, además que el tiempo que nosotros tenemos también es acotado, vamos a dedicarnos solamente a conversar sobre lo que tiene que ver con las obras que escribió Lovecraft o en las que cooperó Lovecraft, pero en las que estuvo directamente involucrado. Ya con Arlette, bueno, es que son muchos los autores que han escrito, han desarrollado nuevos monstruos o han dado otros giros a los, a los ya existentes. Pero eso es respecto a lo de Lovecraft. Y volviendo a lo que tú decías, Héctor, que era, ¿cómo fue lo que me habéis preguntado? Eh, claro, mira, mira, voy a explicar una cosa. Claro, yo me refería a primigenio como los primeros nacidos, tal vez fue un concepto, o sea, ocupé mal el concepto. Me refería a las primeras entidades que nacieron. En el caso del bestiario o sea, de Lovecraft, se refiere a los primigenios como los primeros nacidos, pero que tienen un origen anterior. O sea, hay Claro, dioses superiores anteriores. Entonces, sí. los primigenios a pesar de tener, digamos, un poder muy superior al de la humanidad, siguen Ujú, siendo inferiores frente a los otros dioses. claro. Y no, y está bien porque de hecho en el mito de Lovecraft los primigenios vendrían a ser como los elfos, ¿cachai? No son los que dieron origen al mundo, al universo y al mundo, pero sí fueron los primeros nacidos. Así que la pregunta la tengo que cambiar. En el Mm. fondo, ¿hay entidades dentro de la obra de Lovecraft que hayan tenido participación en el origen del todo? Eh, de dioses, de Sí. dioses, entiendo que sí. Entiendo que sí. No tengo el detalle ahora, porque precisamente ese libro gordo en el que estamos ocupando como base, no lo tengo aquí en mis manos, pero sí a ver si dentro de lo que desarrollamos el programa te lo puedo extender. Mira, yo no estoy seguro muy bien, pero siempre hablaban de, oye, qué lata, mira, en ese aspecto debemos haber anotado. Eh, hay un dios que le llaman, se refieren a él como una suerte de caos. Es gigantesco, flota adormecido en el centro de la negrura universal y está siendo adormilado por una suerte como de entidades que tocan flauta. No sé si ha oído hablar de, ¿cómo se Sí, llama? sí, ¿Es sí, sí. Azatoth? Azatoth, no me recuerdo cuál es. Hasta todo, sí. Sí, ¿cierto? Sí, 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 Claro. sí. Se supone que igual es muy loco esto de Lovecraft, que intenta darle un sentido a la creación a partir del caos, porque este ser, eh, lisa y llanamente, no tiene una mentalidad y una conciencia de existencia, solamente existe y existe para devorar. Ujú, Y a ujú. través de sus excreciones crea, ¿cachai? O sea, fundamentalmente la creación de Tolkien es casi una circunstancia de un ser vivo, ¿cachai? Claro. Existe el universo y las circunstancias de la vida gracias a este ser caótico. Y de hecho, la manipulación de este ser permite que el universo creado circunstancialmente por él mismo no sea destruido automáticamente. Es Azatoth, ¿cierto? Sí, de hecho lo estoy en este momento buscando. Lo que Pero pasa lo es que que no, también, no eso, no estoy seguro si sea el causante del universo en sí mismo. lo que Como lo pasa es que, describí, es como lo describen en las novelas, pero no estoy seguro si es el gran dios de la creación. claro, lo que pasa es que en el caso de Astaroth, resulta que él no está escrito, si aquí lo estoy, déjame buscarlo, aquí está, ¿viste? Sí, Astaroth sí, no lo anoté, porque lo tengo en el como monstruo, más que como dios. A ver si no me equivoco, no, sí es como dios.
es deidad, claro, y aparece, lo tenemos nombrado en la búsqueda de la ignota Kadat, ya que esta Ah, ciudad onírica claro. es, bueno, el gobernante de los dioses exteriores y ha existido desde el comienzo de los tiempos. Habita en el centro del universo, más allá del tiempo y el espacios ordinarios, donde su cuerpo amorfo se retuerce sin cesar al monótono son de una flauta. Dioses menores danzan de forma irracional a su alrededor al mismo son. Se les suele describir como un monstruoso caos nuclear, ciego e idiota, cuyos deseos cumple inmediatamente su mensajero Nyarlathotep. Esa tenemos la descripción de Astaroth. Y Nyarlathotep, en su poder, él también ha tenido presencia en, ¿cómo se llama? En la No, Tierra, acá. y Sí, creo, sí, si sí. mal no recuerdo, que también es uno de los pocos que se ha dignado a comunicarse con los seres humanos, ¿no? Correcto. Sí. Ha estado, participa acá, po. Ha participado en Claro, la Tierra y ha tenido. Se deja ver. claro, es uno que se ha materializado de tal forma que le ha sido posible comunicarse con seres humanos. Entonces, de cierta manera, podríamos culpar a esta creación de Lovecraft y darle el beneficio de haber sido el gran Dios creador, o hay uno anterior. Claro, o sea, no me atrevo a asegurar, no digo que no, no me atrevo a asegurarlo porque Mm. quiero revisarlo bien para no pegarme un ranazo nomás, po, ¿cachai? Por defecto del conocimiento del detalle. Pero bueno, lo voy a dejar ahí pendiente, quizá lo pueda desarrollar en otro capítulo, Sí. ¿Cómo se para no llama? estancarnos. Retomando la conversación anterior, me acuerdo que tú hiciste una asociación entre, por ejemplo, la creación de Tolkien, de la Tierra Media de Tolkien, y la creación del mundo, o sea, del universo de Lovecraft, diciendo que en cierto aspecto tenían una esencia que dirimía mucho la una de la otra. Tú decías que Tolkien era católico, efectivamente él siempre se mostró creyente, Y y por practicante. ende, claro, entonces el origen se parece como a un Génesis, ¿cachai? En cambio, en cambio, el Lovecraft, aparentemente no hay un Dios como lo puede percibir la religión. Ese Dios bondadoso que de alguna u otra manera nos dio el beneficio de la vida a nosotros. O sea, dentro del universo cristiano, nosotros somos una excepción, somos una suerte en el universo, congratulada por el mismo Dios. En cambio, Lovecraft, aparentemente, como no hay un Dios que se parezca al abramánico, que tenga interés en crear vida, ¿cachai? Mm, Eh, la creación del universo y el mecanismo del mismo, su desarrollo, su dinamismo, se debe simplemente a circunstancias de vida de seres terribles, ¿cachai? claro. Aquí no hay un sentido de la vida, sino que más bien somos una circunstancia dentro de la vida de otros seres. Exacto. Mira, precisamente este es uno de los rasgos que a mí más me interesó ahondar. Traje una cita que para entender efectivamente lo que tú estás mencionando, traje una cita de Lovecraft que es parte de su registro epistolar que aparece en el libro de Michel Houellebecq, que se llama H.P. Lovecraft contra el mundo, contra la vida, el libro. Y es, ¿Ya? para mí entender, una cita bastante decidora, y la voy a compartir ahora. Abro comillas. Dice, todos mis relatos están basados en la premisa fundamental de que las leyes, los intereses y las emociones consensuadas de la humanidad carecen de validez y significado dentro del mismo universo infinito. Cierro comillas. Ya ahí te marca la base y lo que precisamente el contrapunto que tú dices con Tolkien de tener esta, aunque como bien tú decías cuando conversamos el tema, que Tolkien nunca manifestó abiertamente o nunca reconoció, porque a lo mejor efectivamente nunca fue así, que se guió por la Biblia o el Génesis. Pero quizás en su subconsciente sí era su forma, su cosmovisión fue plantear así la situación, como en el caso que, si bien entiendo y me corriges por favor si estoy mal, que el Silmarillion viene a ser como esta especie de génesis bíblico para el mundo de la Tierra Media. Así es, se parece mucho. Yo creo que la pregunta que nace aquí sería, ¿se puede ser cristiano
y crear un origen del todo que no contemple a una deidad, por ejemplo. ¿Podría un ser creyente como Tolkien haber creado un universo como el de Lovecraft? O sea, pues posibilidades, yo creo que sí. Ahí es, ahí el punto subyace en si se permitiría a esa persona creyente hacer tal manifestación, entendiendo obviamente que estamos hablando de una ficción, de un personaje ficticio. No sé a qué punto yo desconozco ahí hasta ese nivel de si se considerará algo irrespetuoso, de frente o algo, una herejía, una blasfemia, no lo sé, en este caso. A mi entender, para mí, desde mi perspectiva eh, como no religiosa, no debiese tener problema, o no sé cómo eso chocará, no sé, lo tomará un líder espiritual, un obispo, un cardenal, y le dirá, oiga, no, pues, si nosotros, esto es lo que nosotros postulamos, pero ahí ya Yo creo que estoy ingresando en terrenos plenamente de especulación. Yo creo que para una persona que viene de una crianza más bien cristiana o creyente, es imposible concebir un todo donde no incluya el bien y el mal. Ya, Y en Tolkien incluye, ¿cachai? Yo creo que sí, pero Lovecraft tú, no tú lo existe el dices, bien. Ajá. tú lo dices como la concepción para todo. O sea, no hacer la disociación de de que puede imaginarlo y escribirlo, más no así a lo mejor manifestarlo, o todo su pensamiento va a obtener esa misma estructura, ¿decís tú? Yo creo que simplemente uno es uno es la historia que lo precede, ¿no? O sea, él fue criado dentro de la creencia, ¿cachai? Así que su percepción de la cosmogonía del todo parte desde el hecho que existe un bien y un mal, ¿cachai? Claro, ya Eh, sí, ya. y él puede personificar el bien más bien cercano a alguien superior y sublime, y el mal como alguien que pudiendo haber sido sublime se corrompió, ¿cachai? Yo creo que siempre el mal que las personas perciben es más bien una representación del hombre. En Mm, el mito de Tolkien, ¿cachai? mm, El malo de malos, que incluso la mayoría de la gente que percibe que el malo de los malos es Sauron, por lo que vieron en las películas que no están equivocados, pero en realidad hay un malo superior que incluso, o sea, de hecho Sauron fue capitán de este malo que se llama Morgoth, pero él nace de de una esencia divina. Él fue creado por el mismo ah, Eru Ilúvatar, el dios, como un Ainur, ¿cachai? O sí, sea, un espíritu del pensamiento del mismo Dios y que teniendo este poder creador, simplemente él tuvo una concepción más original de esta creación, porque en el mito, disculpa que me alargue un poquito, en el mito da a entender como que todo se crea a partir de la consonancia de una música, la música de los Ainur. Eso le dio origen a Ea, que es el universo en sí mismo. Y luego le dio ujú, origen a Arda, que es la tierra propiamente tal, ¿cachai? Entonces, lo que hizo Melkor fue intentó ponerse al nivel del creador y produjo una música propia que, se, produjo una disonancia en la música, ¿cachai? Entonces, eso provocó algunas alteraciones destructivas en la creación, así que se le detuvo. Entonces, eso creó mucho rencor en él, mucho rencor. Y ahí mm. se convirtió. Sí, dime si no es un poco una suerte como de analogía, o perdón, alegoría al ángel caído. Sí, no, claramente, sí, 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 ¿Cachai? En definitivamente. cambio, De en ahí, cambio, de un ahí ateo, bebió, claramente de ahí bebió. sí, ahora se le preguntó en muchas ocasiones a Tolkien con respecto a eso. ¿Usted quiso de alguna manera hacer una representación de lo que es el origen del todo para el cristianismo? No, dice que Mm, no. Y verdad, nunca lo aceptó. Pero yo creo que habiendo sido criado en este contexto, es inevitable para una persona como Tolkien haber percibido el mundo sin un bien y sin un mal. Para ujú, Lovecraft, siendo un ateo,
le fue muy fácil. Y sabéis que lo que deja tan bien explicado en ese fragmento de la misiva que escribió, yo lo entiendo así desde que lo leí. No, en los libros de Lovecraft, en sus cuentos, no hay esperanza para el hombre. Ujú, No hay ujú. esperanza para el hombre. No existe tal cosa. Y por ende, no existe el redimirse, nada tiene sentido. O sea, lo que tú pretendas hacer dentro de este universo está supeditado a las decisiones de seres distantes que no conocemos, ¿cachai? Que son superiores y que Y probablemente no que, veamos nunca. y que no se involucran en asuntos humanos, pues no, Nada, nada, nada. hay ese rasgo muy característico del bestiario y del panteón de Lovecraft. No, somos ¿Cuáles son? seres insignificantes que no. Digo, absolutamente. En cambio, dentro del mito de Tolkien, Eru Ilúvatar siempre tuvo una preocupación hacia los seres que vivían en la Tierra Media, ¿cachai? De hecho, cuando él percibió, o sea, cuando él desarrolló la música de la creación, él les dijo a los Ainur, yo voy a crear vida aquí, pero no les voy a decir quién es ni cuándo, ¿cachai? Todos percibían que de ahí, ¿cómo decirlo? La función de los Ainur fue preparar esta tierra para los primeros nacidos, ¿cachai? Que fueron los elfos. Y también dio a entender de que iba a crear otros seres que iban a ser sus segundos hijos, ¿cachai? Y en este hacer y deshacer de creación, él fue entendiendo también cómo debería, o sea, cuáles eran los atributos que debían tener esto. No sé si tú, ¿cachai? Pero a los elfos los hizo inmortales y luego de pensar esta situación, decidió darles el don de Ilúvatar a los humanos. ¿Y tú te imaginas cuál es el don? O sea, la distinción o libre albedrío, la distinción del bien y el mal. La mortalidad. Ya, perfecto. ¿Cachai? Buenísimo. Y sí, muy bacán. En cambio, Lovecraft hizo otra cosa totalmente diferente, mucho más oscura, mucho más. Yo creo que Lovecraft se acerca mucho más a Desesperanzadora. la yo creo que Lovecraft se acerca mucho más a la realidad científica que el Tolkien. Y es triste en cierto aspecto. ¿Por qué? Puta, voy a recomendar un documental que no tiene nada que ver con nuestra conversación, que se llama El futuro en un lapso de tiempo. No sé si los has oído hablar de él. No, 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 no. Ni siquiera sé si llamarlo documental. Es un video que dura entre 23 y 25 minutos. No tengo certeza con exactitud, pero no dura más que eso. Y es una suerte como de video donde te muestran nuestra era, ¿ya? Nuestra Ya, era, nuestro tiempo. Parte digamos, del 2022, que me parece que fue cuando crearon este. Entonces, tú ves una escena acelerada del desarrollo y la evolución, y la evolución, no solamente de la Tierra, sino que de nuestros alrededores cósmicos, ¿cachai? ya, Empiezan a gradualmente aumentar la velocidad y llega un momento que cada 5 segundos la velocidad anterior se duplica. ya, Entonces, perfecto. la velocidad se vuelve exponencial y eso es súper importante porque va a llegar un momento, porque, a ver, ¿hacia dónde va orientado este video? Te explica cómo es la evolución del universo, ¿cachai? O sea, Ya, tú vas a ver cómo va a morir nuestro Sol, cuál va a ser nuestro destino como sistema solar, como planeta, y luego cómo nuestra galaxia se va a ir degradando y cómo nuestra proximidad cósmica se va a ir haciendo cada vez más oscura, cómo van a ir muriendo todas las estrellas, cómo va a llegar una era en que van a haber solamente, ¿cómo se llama? Agujeros negros, ¿cachai? Describe un momento en el desarrollo del mecanismo del universo donde las fuerzas van a ser tan altas, las energías, y no va a haber cabida para vida. De hecho, te queda a ti claro de que supongamos que si estiramos una línea donde ponemos al principio el cero que representa el Big Bang y 100 puntos más allá es el fin del universo, ¿cachai? O sea, todo ese tiempo que demoró en crearse y morir el universo, nosotros como vida propiamente tal representamos, no sé, una millonésima de esa distancia, y eso tiene que ver con que no solamente nosotros nos vamos a morir antes, sino que además el universo no va a dar cabida para la vida, ¿cachai? El universo se va a trastocar de tal manera que no va a haber posibilidades, no van a haber estrellas, no van a haber cúmulos, no van a haber gases.
todo tiende como al equilibrio térmico, ¿cachai? Y en algún momento tú puedes entender de que la energía se va a separar, o sea, los átomos se van a separar de tal manera que no se va a formar nada nuevo. El universo va a morir mucho antes de que este desarrollo se detenga. Es muy loco pensar en eso, weón. Y pensar en que nosotros somos una circunstancia es mucho más loco aún. Mm. O sea, Es nosotros de- podríamos desaparecer en este momento como humanidad y el universo no lo va a notar. no le va a importar un carajo nunca más a nadie jamás. Somos un Pero, pixel del universo. pero, sí, y mira, y yo te voy a mandar el link y podríamos, no sé si dejarlo colgado ahí por Sí, si alguien, como comentario fijado. claro, les va a encantar y lo más cuático es que te va a hacer pensar. Hay mucha gente, yo siempre he criticado esto de que en la televisión, por ejemplo, den tanta cobertura a personas que leen el tarot, que hacen Mm, cartas astrales, que se guían por la cabalita, por lo místico, esas cosas, dando a entender de que nosotros podemos decretar cosas y que el universo va de alguna manera a crear instancias a favor de nosotros, de que si tú te portas mal, el universo va a confabular contra ti, de que si tú deseas algo mucho, se va a cumplir, de que si tú tienes fuerzas positivas, tú vas a lograr enfrentarte a enfermedades como el cáncer, no sé, recuperar a tu pareja que te dejó por otro, no sé. Eso debería estar eh, rotulado en los programas. O sea, no puedo entender cómo parten de entrevistar o dar cabida a estas personas partiendo de que eso no es cierto. No es cierto. Por ende, le dan la instancia a las personas, porque todavía debe haber gente que piensa de que la televisión no miente, po, como que tampoco los libros mienten, no sé si me explico. ujú. Dependiendo del formato que te entreguen una información, tú puedes definitivamente partir creyendo que eso es cierto. Y así es como la gente percibe este tipo de programa en la televisión. Mira, pero no quiero alargarme más con esto, porque me gustaría que me comentaras algo con respecto a lo que hemos hablado hasta ahora. No, o sea, me encantó la recomendación. Ya estoy esperando que mandé el link para colgarlo y también ver yo es de YouTube, ¿no es cierto? Sí, lo subieron a YouTube y vaya a quedar loco. Mira, lo que yo te expliqué es tan somero, pero vaya a quedar loco. Ya. Muy loco. Porque va a No, haber, porque lo más probable es que a esta altura tú sepáis más o menos cómo nace y muere una estrella, cómo se forma y cómo moriría, por ejemplo, un sistema solar o un planeta o nuestro mismo planeta. Pero el mm, universo, bro, el universo, vaya a quedar loco, pero vaya a no, quedar loco. te vuela la cabeza ese tema. Claramente, claramente, y yo ahí comparto contigo, creo que está más cercano esta visión más fría, más indiferente del universo, está más cercano a Lovecraft que Tolkien. Obviamente, Sí. sin desmerecer Eh, ninguno de los dos. Ya hemos tocado la inspiración o la influencia que tuvieron cada uno para llegar a estas exposiciones de ambos bestiarios, de ambos más, claro, panteones. más aún pensando, o sea, tomando en cuenta de que Tolkien dijo que no pretendía como Alex. ¿Me escuchas? Refiero, ¿me escuchas tú a mí? Sí, es que te muteaste medio segundo. Ah, ya, ¿cómo se llama? Más aún pensando de que Tolkien tampoco quiso dar una lección de religión con sus libros. Claro, claro, evidentemente. No, no, no. Sí, estamos, te encuentro toda la razón. Oye, un dato freak nomás a lo que estábamos conversando, tanto voy a hablar de los monstruos de Lovecraft, porque quiero hacer esta distinción entre ambos también, que todo lo que tiene que ver, o la gran mayoría de los seres descritos por Tolkien, son terrestres o aquí de esta misma como dimensión o realidad, ¿no? Llámalo así, o terrestres, básicamente para aterrizar más el término, y porque no sé, po, elfo, enano, todos nacidos acá, ¿cierto? El águila, los wargos, todo. Sin embargo, en los monstruos de Lovecraft, yo le contabilicé dentro de sus relatos 21 monstruos en general, ¿ya? Los dos, los gas, los vaya aquí, el color surgió el espacio, Dagon, los dos, todo eso. Y de esos 21 tengo que solamente 7 son del planeta Tierra.
Ya. no necesariamente humanos o antropomorfos, porque también tenemos los restantes, los profundos que viven acá, los ghul que también vivirían acá, por ejemplo, este ser rata de los sueños de la casa de la bruja, que es Jenkins, se me fue el nombre, pero también, o sea, es un monstruo de este bestiario que es terrestre, pues, o sea, es de la tierra, eh, o vive acá, pero el resto son todos los Chantak, los Chogot, los vagabundos dimensionales, la gran raza de Jit, los Una Migos. pregunta. Por ejemplo, todos estos seres o estas criaturas que viven en la Tierra, ¿tienen un origen estelar? O sea, porque a veces en los cuentos explica que antes de nuestra propia humanidad hubieron otras, voy a decir entre comillas, humanidades, ¿o no? Lo Ujú. cuenta súper bien en Las Montañas de la Locura. Entonces, muchas de estas cosas que viven en forma subterránea o ocultos bajo el agua, ¿tienen un origen estelar? Sí, pues, claramente. O sea, los seres que viven, por ejemplo, en la actualidad del relato, no, son descendientes de generaciones que ya han estado acá, pero claramente Ya. provienen no serían intrínsecamente terrícolas, terrestres. Sí, te lo comentaba porque hay la teoría marciana con respecto al origen de la vida en la Tierra. Hay estudios científicos que cuestionan entre comillas, la viabilidad de la vida en ciertos lugares digamos, del sistema solar. Ah, Y les parece muy particular que en la Tierra haya vida, ¿cachai? Se dice que por la distancia de la Tierra al Sol, porque, ¿cachai? Que permite que haya agua en forma líquida, el tema de los gases y todas esas cosas. Pero a pesar de eso dice que es muy difícil que haya vida, así que la teoría marciana plantea la posibilidad de que hayan venido células o incluso bacterias en ya. algún meteorito. Así que Oye, nosotros podríamos esencialmente ser eso también. Héctor, te hago la invitación para que eso lo podamos poner en otro programa. Darle las gracias a todos nuestros amigos. Ojalá que les haya interesado como nos apasiona a nosotros. Así que les damos muchas gracias por estar ahí y nos vemos en una próxima oportunidad. Oye, ¿y tengo tiempo para despedirme? Dale, dale, hasta que se corte Ya, acá. cortito. Ojalá hayan comentarios porque nos gustaría hacerlos partícipes en las conversaciones. Un gusto haber estado con usted y no, me despido, compadrito. Suerte por allá. Chao, chao, muchas gracias. Adiós.